cantar el himno número 93 juvenil a darle la gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios. Vamos a considerar la palabra del Señor para esta ocasión y les invito por favor que busquemos en la palabra del Señor en Génesis, en su capítulo 18, y voy a leer el versículo 24. Dice así: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Hermanos, en estos tiempos que vemos que hay problemas, necesidades, vemos que hay muchos inconvenientes a nuestros alrededores, los gobiernos, las sociedades han buscado soluciones para hacer más llevadera la vida, para que podamos tener en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestra persona, en nuestra sociedad, algo que nos dé paz, que nos dé gozo. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la importancia de la intercesión.
un asunto de mucho valor, un asunto muy importante en este mundo, en la sociedad cristiana y en la familia, puesto que es un mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Cómo yo puedo acarrear hacia mi persona, acarrear hacia mi familia felicidad, paz, gozo, bienestar? La Biblia nos enseña en esta ocasión que es a través de la oración intercesora. Vemos en esta historia de Génesis 18, hermanos, en que Abraham, el patriarca, está haciendo una oración, una petición a Dios para que no castigue a X ciudad, Sodoma y Gomorra. Tal vez sea la primera oración intercesora que encontremos en la Biblia, que encontremos en la historia. Y eso nos llena de gozo, hermanos, amigos, porque vemos que la Biblia está llena de oraciones que interceden a favor nuestro. Oran por nosotros los siervos de Dios, nuestros hermanos, oran por nosotros. En la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, abogan, oran por nosotros, interceden por nosotros. Pero aquí notamos un versículo anterior en Génesis 18:23, que Abraham se acercó a Dios para interceder. Nosotros vemos, o aquel que quiera interceder, debe de acercarse a Dios. No es ahí en un balneario, no es ahí en un día de campo social, no es el lugar adecuado, propio, ¿verdad? En una fiesta. Vemos las intercesiones que encontramos en la Biblia. La oración es un acto de devoción a Dios, y si va a ser intercesora, es un acto de devoción a Dios, donde se le suplica con todo corazón, con todo respeto y con fe. Se pide a favor de otra persona el que Dios le ayude. Hermanos, entonces, por eso es que creímos importante para este tiempo, para lo que nos pasa en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, que debemos de orar, que debemos platicar acerca de este tema, acerca de la oración intercesora, que Dios, hermanos, que Dios ha instituido para nosotros, para que tengamos comunión con Él. Dios no es un Dios que esté enojado, Dios no es un Dios que esté indiferente, Dios no es un Dios que esté apartado diciendo a mí no me importa lo que hagan los humanos, lo que hagan las personas. No, Dios es un Dios sensible, Dios es un Dios que quiere que se le hagan oraciones, que se le hagan peticiones. Hay quien decía, yo ya no quiero pedirle nada a Dios porque se va a enojar que nada más le estoy pide y pide. Hermano, amigo, Dios precisamente es lo que quiere. Que al acostarte le pidas, que al levantarte le pidas, que en cualquier momento le pidas, porque es tu Padre. Dice la Escritura que Él es nuestro Padre Celestial y que está atento su oído a nuestra voz. Hermanos, es así pues como encontramos en la palabra del Señor que debemos de orar, de interceder los unos por los otros. ¿Qué es interceder? Es rogar, es pedir a favor de otros. Nos enseña el apóstol Pablo, y no solamente nos enseña, sino que nos pide, nos exhorta, nos ordena a que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, que se hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Vean, hermanos, cómo es importante que nosotros en nuestra vida, en nuestra vida devocional, no olvidemos este aspecto muy importante, el que yo pueda orar por el niño, que yo pueda orar por el joven, por el anciano, por todos. Dice aquí claramente, 1 Timoteo 2:1-5, por todos los hombres, por todas las personas. ¿Qué es una rogativa? Es una petición. ¿Qué es una oración? Es rogar a Dios con devoción. ¿Qué dice
aquí dice que también se deben hacer peticiones por los otros. ¿Qué es una petición? Dice que es tomar el lugar del otro. Al otro le está pasando una crisis de X tipo. Dice la escritura que una petición es aquella donde te pones tú en el lugar de la otra persona y dices: Señor, quiero que también tú, Señor, le ayudes a esta persona. Gálatas 6:2, el apóstol nos dice también: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esto, ¿qué nos da a entender? ¿A qué nos lleva, queridos hermanos? A que no seamos indiferentes ante la problemática, ante lo que Dios determina sobre las personas, sino que nosotros pidamos por los demás, pidamos que el Señor ayude a las personas. Tenemos también en la escritura varias cosas que el Señor nos enseña para que cumplamos lo que Dios nos pide. Podemos hacer dos tipos de intercesiones, hermanos: la intercesión general por los países, por las naciones, por los gobernantes, por las almas perdidas. Podemos, queridos hermanos, decirle: Señor, ten piedad. Este mundo, ¿cómo está? Las naciones, ¿cómo están? Vemos que la solución no es el dinero. Incluso los países con más abundancia económica, Europa o el norte de América, son los países más perdidos en prostitución, en desvíos de otros tipos. No es una buena disciplina, no es el trabajo, no es eso. Es Cristo Jesús el que lleva a las personas. Es Cristo Jesús el que cambia, el que hace tener paz y gozo a las personas. Hermanos queridos, debemos de orar. Luego decimos: yo ya me sé la Biblia, yo ya sé mucho de la Biblia, yo ya casi me la aprendo. Pero ¿eso en qué nos ayuda? Es cierto, hay que saber mucho de esto, pero Jesús dijo: ve y aprende. ¿Qué quiere decir? Misericordia quiero. Debemos de orar, sentir lo que los demás sienten, decirle: Señor, ayúdanos para seguir adelante. Hay otras oraciones más específicas cuando conocemos al vecino, cuando conocemos a la persona que está ahí, que nos rodea, y que debemos de orar ya en una oración más específica. Por ejemplo, debemos de orar por los siervos de Dios, por los pastores, por los que nos presiden. Verá, que Dios les ayude. Tienen pruebas, tienen luchas, tienen tentaciones. Sí, la escritura nos habla que el profeta Elías también era un varón sujeto a pasiones, sujeto a pecar. Pero sin embargo, él también necesitaba de esto. Dios también le hacía caso. Y él intercedía y oraba por otros. Que debemos de hacer nuestras oraciones intercesoras por los siervos de Dios, que sean usados por Dios, que prediquen el evangelio, que sean librados de las cárceles, de la muerte. Ellos y sus familiares están expuestos en los tiempos que vivimos, en este y en otros países, expuestos ante muchos peligros, sus necesidades básicas. Que Dios les ayude. No somos capaces de apoyarlos con algo. Entiendo que hay siervos de Dios que tienen más de lo necesario, y qué bueno, que Dios les bendiga, pero hay otros que requieren nuestro apoyo, el apoyo de la congregación, el apoyo de los hermanos. A lo mejor no precisamente en lo económico, en las intercesiones delante de Dios. En fin, que Dios nos ayude, hermanos queridos, para tomar esa hermosa cruz de Cristo en nuestra vida y decir: Señor, yo quiero ser un intercesor por los que me rodean, por los mismos, por mí mismo, por todo cristiano. Hermanos, debemos de orar. Efesios 6:18 nos dice: orad en permanente súplica por todos los santos. Todos necesitamos que nos
unamos en oración. Una ocasión llegaron los apóstoles de Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseña a sus discípulos, enseña a los suyos. Y Jesús les enseñó a orar, algo extraordinario en esa oración del Padre Nuestro. Pero no solamente con una oración, con una frase Jesús les enseñó a orar, sino con el ejemplo. Lo buscaban a Jesús y él ya estaba orando. Muy de mañana, ¿dónde está el maestro? Ya estaba orando, ahí en el huerto, ya estaba orando, ahí en el lugar que él había preparado para orar. Hermanos, nuestra vida gira en torno a muchas necesidades y aflicciones, porque la Biblia así lo enseña. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos de confiar. Cristo ya venció este mundo, Cristo ya conoce lo que pasa en este mundo, pero debemos de orar. Hermanos, debemos de orar los unos por los otros para vivir una vida de santidad, una vida que tenga fe, una vida de obediencia. Que nuestro Señor y Padre Celestial nos ayude. Que no nos abandonemos diciendo: bueno, pues ya es su problema, es su asunto. No, sino que le digamos: Señor, ayúdanos. Hoy cuando vemos cuántas súplicas suben al grupo, ¿verdad?, de ahí, de pastores presbiteriales, o el de varones guerreros, o cualquier otra página o grupo, ¿verdad?, de internet, donde suben sus peticiones. Decimos: bueno, pues ahí después, ay, a ver, la familia que está padeciendo, pues ay, a ver cómo se las arregla. Y somos insensibles. ¿Ustedes por qué creen que suben estas peticiones a redes sociales? Pues porque la familia que lo está viviendo, ella sabe, ella solamente sabe cómo está el sufrimiento en el interior, en el seno de su familia. Y a veces nosotros mostramos indiferencia. Pero esta palabra ojalá pueda, querido amigo, tocar tu corazón, hermano. Decir: Señor, a lo mejor yo no tengo un recurso para llevar a esa familia, a ese señor, a esa persona, pero tú me pides que haga una oración intercesora. Ayuda. El Señor Jesús así lo registra en la palabra de el Señor, que Él era muy sensible a las peticiones de sus semejantes. Hermanos, ¿por quién podemos orar? Dice la Escritura que podemos orar por uno mismo. Por uno mismo se puede interceder. En Mateo 7:7 la Biblia nos dice: pedid y se os dará. ¿Tenemos peticiones, hermanos? Yo creo que sí. Hay peticiones de varias cosas: de salud, económicas, de paz, de bienestar, de tranquilidad. Dice la Escritura, Jesús nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No doy mi paz como este mundo la da. Muchos aparentan tener todo. Muchos, a lo mejor con una sonrisa, pretenden que las personas crean que es feliz. Sin embargo, Dios conoce los corazones. Sin embargo, Dios sabe lo que hay en cada corazón. Tú a lo mejor tienes un faltante en tu vida, en cualquier aspecto. Dios te dice: pedid y se os dará. Intercede por ti mismo, es bíblico, está avalado por Jesucristo. Pide por ti, no te hagas el fuerte, el valiente, no digas yo puedo, no digas yo saldré adelante por mis medios, por mis fuerzas. No, sé humilde, pídele a Dios que te ayude. También podemos pedir por la familia, algo bonito e importante. No estamos solos, podemos pedir por la familia. En la Biblia, queridos hermanos, en Lucas 8:42 leemos que Jairo, un principal de la sinagoga, tenía a su hija moribunda, una pequeña niña de 12 años. Yo tengo una niña de 12 años. A lo mejor tú tienes también una niña de 12 años. A lo mejor tienes una preciosa niña de 12 años. Pues estaba moribunda. Él echó manos, recursos de toda la ciencia posible en esos días. Hizo todo lo que pudo. Pero, ¿qué crees, amigo? Él fue e hizo lo que correctamente enseña la palabra de Dios. Intercedió por su hija. ¿Ante quién? Ante Dios. Se postró, dice la Biblia, que se postró delante de Jesús y le dijo a Jesús: Señor, ten misericordia de mi hija. Los que conocen, puedes leer esta historia en Lucas 8.
esta pequeña fue sanada. Esa intercesión entre familiares, algo precioso. Podemos ver que orar por la familia, orar entre hermanos, es algo bonito, es algo bueno. Hoy en día, desafortunadamente, entre las familias se destrozan. El padre contra el hijo, el hermano contra la hermana, el hermano contra el otro hermano. Pero no debe de ser así. La Escritura nos habla algo hermoso en Números 12:13, donde un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, la grandeza de Moisés radica no por sus poderes extraordinarios que Dios manifestó a través de su vida. En eso no radica lo extraordinario de este hombre, sino en su extremada humildad. Dice la Escritura, dice la Biblia, que hombre más humilde como él no había habido ni antes de él. Les cuento una historia que ustedes por ahí tal vez la sepan. Su hermana lo ofendió mucho. Su hermana María habló mal de él. Su hermana María lo catalogó de una manera ofensiva. Entonces Dios castigó a María. Pero esta oración preciosa de Números 12:13, Moisés orando por su hermana le dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Intercedió por su hermanita. ¿Y qué crees, amigo? ¿Qué crees, hermano? Dios restauró esa vida. Nunca hubo rencor en su corazón, aunque lo habían ofendido. Esa es la oración entre familia, la oración de intercesión que se puede hacer entre la familia, y que tenemos ejemplos en la Biblia y que tenemos ejemplos en nuestra vida actual, en la cual Dios manifiesta su gracia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedir que le vaya mal a mi hermano, a mi hermana, a mi familiar, o que le vaya bien? ¿Qué vamos a hacer? La Biblia nos enseña que debemos de orar a favor del otro, del prójimo. ¿Qué mejor prójimo que nuestro familiar? Pero aquí hay un caso de un padre orando por su hijo. ¿Tú tienes problemas con uno de tus hijos? ¿Tú tienes problemas con alguna de tus hijas? ¿Ya has hecho lo imposible? ¿Ya has hecho muchas cosas? Dios te habla a través hoy de la palabra suya. En primero de Crónicas 29:19 leemos: da a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y que los cumpla. Hoy, como padres, oramos que a nuestros hijos les vaya bien en la escuela, en sus trabajos, que tengan más, que sean muy millonarios, que sean ricos. Sin embargo, el rey David oraba para que su hijo no se apartara de los mandamientos de Dios. Qué precioso es tú que tienes a lo mejor un bebé en tus brazos, a lo mejor tienes un jovencito de 12 años, un joven, a lo mejor ya tienes hijos mayores, pero que tu oración como padre, tu oración intercesora es para que tus hijos no se aparten de los mandamientos de Dios, de los testimonios de Dios, de sus estatutos. Y dice aquí la palabra del Señor: y que los cumplas. Hermanos, qué oraciones tan preciosas, tan hermosas. Cuando oramos en la presencia de Dios y le decimos: Señor, que mis hijos nunca se aparten, nunca se aparten. Desafortunadamente luego decimos como padres: yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida. Yo quiero que mi hijo sea doctor, licenciado, ingeniero, maestro. Y no es correcto. Entonces, ¿qué? Si no estudia algo tremendo, si no estudia la carrera, entonces no es nadie. Es algo equivocado, hermano. Damos gracias a Dios, como lo hizo el rey David. Mejor le decimos a Dios: Señor, que mis hijos guarden tus mandamientos, sean de un corazón temeroso, y entonces serán alguien, porque ellos alcanzarán el hermoso título, el hermoso grado de ser hijos de Dios. Y hermanos,
Dios los ayude para orar. Luego andamos intercediendo por familias que ni conocemos, lejanas. No digo que sea malo, está bien, pero por los nuestros no intercedemos, no oramos. Que Dios nos ayude por los nuestros, por los vecinos, por los más lejanos, a orar siempre en todo tiempo. Hermanos, entonces es hermosa la oración de intercesión por la familia, por un hijo, por un hermano. También podemos orar por un vecino, aquel que ves que sufre, aquel que ves que no tiene el conocimiento de Dios, aquel que vaga sin fe y sin esperanza. ¿Qué te parece orar, interceder a Dios por un compañero en tu trabajo, en tu escuela? Tú te das cuenta cuando sufre, tú te das cuenta cuando algo no anda bien y que les dices: permítanme hacer una oración por ustedes, yo los llevo en oración. Qué gusto sería para ti, para mí, que nuestros compañeros en el trabajo, los que convivimos 8 horas diario o más, sean salvos, abran su corazón a Dios. Algo precioso, hermoso. Es bonita la intercesión por un amigo, por un compañero, un vecino, un familiar. Pero ¿qué les parece, amigos? ¿Qué les parece, hermanos, la intercesión por un enemigo? Ahí sí como que ya no lo tomamos en cuenta. Pero, hermanos, Dios nos pide también. Es un Dios tan amplio en misericordia, tan tardo en airarse. Es un Dios que se extiende su misericordia, que nos pide también que oremos por el enemigo. Y Dios no lo hace nada más de forma teórica, Dios no lo hace nada más ahí escribiendo en la Biblia, no, Él lo hace con el ejemplo. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo: Padre, perdónalos. Después que lo habían abofeteado, después que lo habían arrancado, dice la Escritura, sus barbas, lo digo con respeto, después que lo habían clavado, escupido, después que lo habían azotado, salen de sus labios benditos estas palabras de nuestro Dios, de Jesús, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchos de ellos fueron perdonados, lograron la salvación, porque siempre una palabra. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? Cuando tu enemigo, aquel que te odia en el trabajo, tu vecino, tu familiar, y tú lo bendices, tú oras por él y dices: Señor, bendícelo, guárdalo, prospéralo, ayúdalo en todo. Dios empieza a redarguir su corazón. Querido hermano, no desmayemos, no desfallezcamos en esta misión tan hermosa que tenemos de la intercesión, de la oración intercesora. Que Dios, queridos amigos, nos ayude para seguir adelante en esto. En Lucas 23:34 encontramos lo que les comentaba. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también en Hechos 7:60 vemos el caso de uno de los primeros cristianos, y no el primero mártir del cristianismo, que este hombre Esteban le dice a Dios, justo antes de morir, momentos antes de morir, le dice: Señor, no tomes en cuenta a estos verdugos míos, no tomes en cuenta su pecado, esta agresión que me han hecho. Vemos el fruto tan tremendo de este varón de Dios, cuando el apóstol Pablo se rinde a las plantas de Dios, porque seguramente escuchó las palabras de Esteban, la importancia de la oración intercesora, unos por otros. Pero qué bonito orar por los enemigos. Hermanos, que Dios nos ayude mucho. ¿Cuánto necesitamos? Yo necesito de sus oraciones. Conozco hermanos, siervos, hermanos que oran por mí, por mi familia. ¡Qué bendición! ¡Qué precioso! Qué bonito es cuando te llevan una despensa, te llevan algún dinerito, pero más precioso cuando sabes qué tal hermano, qué tal anciana, qué tal siervo está orando por ti, que te lleva a ti en las oraciones. Es algo invaluable, incalculable, porque sabes que las oraciones que se hacen de corazón con la fe en Dios nunca van a caer a tierra, y Dios actúa. Hermanos queridos, es importante hacer caso a este mensaje que Dios nos dio a través de su santa y bendita palabra. Dice
Hermanos queridos, la palabra del Señor en Santiago 5:13. Vean lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad los unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, qué importante es la oración intercesora. No lo pierdas de vista. Dios está con nosotros y te oye. Él te oye. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Jesús, en esta hermosa hora, alabo y bendigo tu precioso nombre. Gracias te doy, Señor, porque nos has permitido escuchar este mensaje. Ayúdanos a orar en todo tiempo, Padre, por nuestro familiar, por nuestra familia, por nosotros mismos, también por nuestros enemigos, también por aquellos, Señor eterno, que están pasando cosas difíciles y que, Señor eterno, oh Dios eterno, Padre celestial, hasta hoy no han recibido consuelo. Gracias, Padre. Sé que tú nos oyes, sé que tú estás con nosotros. Sé que tú, Señor, contestas todas las oraciones. Bendice al que sufre, Señor, al que está de luto, al que tiene enfermos en el seno de su familia. Señor, restaura, restablece, bendice a todos. Señor eterno, gracias por tu palabra. Tú eres bueno. Bendito sea tu nombre para siempre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo muy amado, oh Dios eterno. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que leamos el Salmo 23 y así seremos despedidos. Dios les bendiga. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga mucho. La paz de Dios.